Buenas noches. Estamos en la materia Gobierno y Política Pública de sexto semestre de Administración Pública Territorial, la CETAP Villavicencio. Nos presentamos Diana María Martín, Eduardo Camilo Camacho y Camilo Pretel. Somos los integrantes del grupo en este momento que nos dirigimos a hacer una pequeña conversación, un conversatorio entre nosotros tres para discutir lo planteado en el ejercicio de gobernanza y gobernabilidad frente a una política pública de la materia que nos compete. En este momento, pues el planteamiento corresponde a un escrito en el cual cada uno de nosotros ha expresado desde su construcción de conocimiento durante la materia, pues cuáles serían esas aproximaciones al concepto de gobernanza y gobernabilidad, y queremos también evaluarlo desde el punto de vista de la política pública para el municipio de Guamal, de acuerdo con el planteamiento del docente, el doctor Abdón Poveda Gómez. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Diana para que nos introduzca a su conceptualización y iniciemos el conversatorio. Gracias, compañero. Pues digamos que esta política pública territorial del municipio de Guamal, dedicada al turismo, pues nos damos cuenta que hace parte o se desprende de la Política Nacional de Turismo que pretende, digamos, ofertar o organizar en los territorios a aquellas personas que se han dedicado a estas actividades y pues que han encontrado en el turismo un medio eh, o un sustento, ¿sí? Un medio de conseguir recursos, pues, para satisfacer sus necesidades básicas, para sostener sus familias. Y, pues, esta política tiene unos lineamientos, pues, que están establecidos que menciona que han sido conformados por diferentes, con la participación de diferentes actores, que necesita pues también, eh, digamos que todos se articulen para trabajar y lograr lo que se pretende con esta, que es la formalización y la sostenibilidad y, digamos, la sostenibilidad socioambiental, ya que el municipio, pues netamente es un municipio, digamos, agrícola que tiene diferentes paisajes, pues ahí menciona que es un municipio que tiene, que es del eh, altiplano, no. De la Eh, antillanura, más bien. Altillanura, gracias, compañero, que es de la Ujú. altillanura y pues digamos que gracias a esta característica, pues tiene ciertos paisajes que hacen un atractivo turístico. Entonces, las personas pues se dirigen a este lugar pues para el avistamiento de aves principalmente, para disfrutar del recurso hídrico con que cuenta el municipio. Entonces, ¿qué se pretende? Fortalecer estos escenarios. También pretenden promocionar y volver a incentivar el cultivo del cacao, que fue, digamos, un cultivo insignia en este municipio y que pues tuvo algún reconocimiento. Además, como la mayoría de los municipios, pues tienen actividades culturales que tradicionalmente se celebran. Entonces, ¿qué se pretende? Fortalecer todas estas actividades, pues con las personas que se dedican a comercializar, digamos, a lograr algún producto, eh, de estas actividades, ya sea con artesanías, con bienes y servicios, y pues formalizarlos para que haya una legalidad
y pues igual puedan aportar al municipio a través de los impuestos, ¿sí? Bueno, compañeros, como bien lo viene mencionando nuestra compañera Diana, efectivamente estamos analizando desde el punto de vista de la gobernabilidad y la gobernanza, la política pública de turismo de Guamal. Hablábamos de que en el concepto de gobernabilidad, de acuerdo a los documentos que se nos fueron expuestos para leer, gobernabilidad hacía énfasis a esa élite o a esa especie de acuerdos que se hacen entre las élites políticas que permitan llevar de pronto ¿qué? Un buen gobierno. De ahí nace también como la parte de la gobernanza, que parte de esas directrices que se manejan entre el gobierno local con las comunidades. Desde allí creeríamos que se gestan las políticas públicas que para el caso en este momento estaríamos hablando de Guamal. Política pública de Guamal se refiere o hace énfasis al turismo, para lo cual tuvieron que analizar desde diferentes ángulos lo que estaba pasando en el territorio donde se maneja un turismo bastante desorganizado, donde se hace un mal aprovechamiento de la parte hídrica o de la parte ecológica del municipio y lo que genera daños que quizás de pronto pueden ser irreparables a futuro en la parte ambiental. Parte de ello hablaba en el contexto de la política pública y pues que se genera dentro de esta la posibilidad de poder formalizar un empleo, poderle garantizar a esas personas que han venido entre la informalidad, de pronto, valga la redundancia, llegar a la legitimidad. Nace la inquietud y de pronto la zozobra de que pueda generarse de pronto, como lo mencionaba el docente en alguna de sus clases, la política pública a quién realmente favorece. Realmente va a favorecer a esas personas que han estado allí ejerciendo un control turístico ilegítimo, como lo quieran llamar, o realmente esa política pública va a favorecer, como lo decíamos en un principio, gobernabilidad a esas élites que apoyan a esos dirigentes que nos gobiernan, ¿sí? Hablábamos en algún momento en el transcurso del ejercicio de que muchas veces se favorecen multinacionales y pues que obviamente las personas que han estado allí prestando un servicio informal en turismo, en servicios, en bienes, como lo están, pues esas personas desconocen muy seguramente cómo llegar al punto de la formalidad y más que desconocer de pronto carecen de los recursos, recursos que obviamente algo otros sí los tienen y que en el afán de dar cumplimiento a una política pública, pues obviamente muy seguramente se irá a desconocer cuál va a ser ese desenlace para estas personas. Habiendo planteado cuál es el carácter de la política pública de la cual tenemos, digamos, hacemos esta más que evaluación como una percepción de lo que, de acuerdo con el ejercicio de entender qué es y cómo la política pública es parte esencial del proceso de desarrollo de las sociedades. Entonces, podemos, digamos, a manera de conclusión, determinar que la política pública de turismo que se plantea en el documento evaluado para el municipio de Guamal contiene, digamos, componentes que pretenden de alguna manera plantear soluciones a las problemáticas que se han presentado dentro del proceso de informalidad del turismo en el municipio de Guamal, como fuente principal o relevante de ingresos, aparte del tema netamente productivo primario. Me refiero al tema de cultivos, al tema de ganadería, digamos, aprovechamiento de la tierra.
Entonces, como el turismo se ha entendido que es una fuente de ingresos cuya sostenibilidad está muy relacionada con un ejercicio social de entender los alcances de cada uno de los elementos que lo componen. Entonces, se entiende que además le permite a los territorios una afectación menor de los recursos básicos con los que pueden contar, diferente a lo que puede generar la ganadería intensiva o el cultivo intensivo. Además, pues que estos dos elementos dependen de muchos factores externos relacionados con precios de insumos, con condiciones climáticas y con condiciones de mercado para los productos que se estarían comercializando. En ese orden de ideas, una política pública de turismo para un municipio como Guamalo, cualquier otro municipio del Piedemonte y la Altillanura, pueden ser relevantes en la medida que pueden establecer condiciones adecuadas para que se desarrollen ejercicios de mejoramiento de las condiciones productivas o de bienestar de sus ciudadanos. Pero pues tienen unas condiciones específicas que no han permitido la formalización del proceso. Entonces, ese proceso de formalización, como lo plantean los compañeros Diana y Camilo, está relacionado con que los principales actores del proceso del desarrollo del turismo como fuente de ingreso relevante no tienen carácter formal en la medida que no tienen los recursos o no tienen el conocimiento o de pronto no tienen ni siquiera la intención, porque digamos su informalidad les da unas condiciones que ellos esperan o consideran normales de vida, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, la formalización del proceso puede permitir que mejoren las condiciones de eficiencia y eficacia de todo el trámite o de un ejercicio de mantener un ingreso estable para una sociedad sobre una base productiva organizada. El tema radica en que esa sostenibilidad está muchas veces relacionada con condiciones estructurales que no siempre esa informalidad permite cumplir. Y adicionalmente, quienes tienen la posibilidad de hacerlo son actores externos, como lo mencionaba el compañero Camilo. Esos actores externos se refieren a multinacionales o a empresas de otras regiones del país, por ejemplo, que pueden llegar a cumplir con esas condiciones y serían mucho más eficientes en el trámite. Pero eso deja por fuera a los actores principales o a quienes nos interesa o una política pública le interesa es mejorar las condiciones de ese grupo social, en este caso los habitantes o originales guamalunos, por decirlo así, como lo mencionamos en alguna parte del escrito, de esas personas que hacen parte del municipio de Guamalo. Entonces, digamos que ese sería el carácter principal de esta situación. Entendemos, por supuesto, que la aplicación de una política pública, en este caso, ya está definida como una política que procura la solución de un problema, como un mecanismo para solucionar problemas. Sin embargo, dentro del proceso de la materia y de lo que hemos estado evaluando, hemos, por lo menos desde el punto de vista mío, y creo que compartimos un poco esa idea con mis compañeros, entendido que la política pública no debe ser un elemento para solucionar problemáticas, sino una herramienta que permita generar oportunidades para mejorar un proceso. Entonces, en ese orden de ideas, la política pública permite mejorar gobernabilidad, una política pública bien diseñada, bien aplicada, gobernabilidad y gobernanza en la medida que los actores de ese proceso, es decir, la comunidad o los individuos que hacen parte de ese grupo social, hacen parte integral de la construcción del mismo proceso productivo o del mismo proceso, en este caso, de servicios, que sería el tema del turismo, ¿cierto? Y adicionalmente la gobernanza estaría también relacionada, es que esos mismos miembros de este grupo social participan directamente dentro del proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y en esa medida permite que los que son realmente interesados, directamente afectados, pues hacen parte de la generación de esas soluciones. Entonces, creo que esto como que nos enmarca de manera teórica sobre el tema. Ahora, hay una posición que seguramente cada uno vamos a expresar en este momento sobre la realidad o la aplicabilidad de este tema, ¿sí? Y a eso pues quiero cederle la palabra a mi compañera Diana
Pues la política pública de turismo, digamos que es una apuesta. Yo considero que es como una apuesta del gobierno nacional y que se esparce a todos los municipios de Colombia, porque en cada municipio hay una política pública de turismo. Entonces, que pretende eso, organizar o hacer algo más formal en cuanto al turismo y la prestación de los servicios. Es importante, como lo expresaba el compañero, la vinculación y la participación activa de las personas directamente afectadas o beneficiadas, ¿sí? Que son los actores principales en el proceso, digamos, aquellos que son informales, que de pronto ese es su medio de sustento, que no hay otra actividad, porque pues de pronto en este municipio no hay actividades, digamos, de tipo industrial que generen alguna empleabilidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues miran como la forma de buscar un sustento y ven en el turismo, así sea informal, pues un medio de sustento. Entonces, de acuerdo con la visita que tuvimos a Bogotá y lo que expresaba el representante, sabemos que la política pública, pues, debe tener tres cosas esenciales, ¿no? Que es la participación ciudadana, la voluntad política y los recursos. Entonces, con estos tres elementos es que se trabaja la política y tendría un resultado positivo. Es mi aporte. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo que ya han mencionado mis compañeros, en mi aporte a título personal, eh, de- viendo la política pública desde lo que analizamos, desde el Congreso de la República en la visita que hicimos, allí pues se nos habla de que se trata de dar soluciones. Bueno, hemos tenido en el largo de la asignatura un choque de conceptos, un choque de ideas y que aún todavía nos queda como en la mente como, bueno, realmente, ¿qué son las políticas públicas? ¿Sí? ¿Para qué se están haciendo las políticas públicas? Porque pues fuimos al Congreso de la República y allí se nos dice, bueno, una política pública se hace para tratar de buscarle una solución a una comunidad en específico, ¿sí? Pero entonces yo puedo tener toda la voluntad de hacerla, la monta el gobierno como tal, la adoptan los municipios, pero más allá de adoptarla, sí contamos con los recursos económicos para hacerlo, sí contamos con el recurso humano para hacerlo, sí contamos con la voluntad política para hacerlo. Lo hablo desde la experiencia en el municipio del cual soy. Se han aprobado dos, tres políticas públicas, pero si le hemos estado haciendo un pequeño seguimiento desde que se aprobaron y el cumplimiento ha sido prácticamente nulo, porque se trata de acoger una política pública porque así la decretó el gobierno nacional y porque obliga a los municipios que se debe de acoger, pero más allá de acogerla es la aplicabilidad de ella misma. ¿Sí? Entonces, hacíamos un énfasis en la política pública de la mujer, en la política pública de los jóvenes. En estos momentos se encuentra en debate la política pública de tema religioso. Entonces, todas estas, sí, claro, se aprueban, pero hasta dónde y a quién favorece. Hacíamos énfasis que en la Macarena deben de tener su política pública en el tema del turismo. Pero si ustedes van a la Macarena, allí están consolidados unos empresarios que manejan todo el turismo y las personas locales de allí, en una gran mayoría no se benefician de ello porque se vende un paquete turístico donde ya les llevan con su restaurante, con su hotel y su recorrido, pero entonces
los hoteles que han sido tradicionales de allí, pues muchos se han quedado por fuera. Tuve la experiencia de estar por allí, indagar sobre este tema, porque uno creería que la Macarena es muy hermoso, o sea, su sitio, su centro poblado, ¿sí? Y realmente es un municipio que para entrarle tantos recursos por vía turística, cuenta con calles no muy buenas, cuenta con infraestructura vial, eléctrica, vivienda, déficit de vivienda, muchas cosas que se podrían suplir con esos recursos que se supone que entran, pero esos recursos entran ficticiamente porque se los llevan unos empresarios. Entonces, en este caso, diríamos que las políticas públicas se aprueban y, como lo dije en un principio, ¿para quién? ¿Quién se beneficia? ¿Sí? Si realmente vamos a beneficiar a las personas a las cuales creemos que se van a beneficiar, o simplemente las hacemos para que se beneficien los que ya tienen todo un montaje aprovechándose la aprobación de estas políticas públicas. Ese es mi aporte a título personal. Definitivamente nosotros estamos, digamos, y como lo menciona el compañero Eduardo Camilo, un poco en shock, y digo en un buen sentido, en la medida que nuestro entender de la política pública probablemente era muy limitado antes de lo que hemos podido desarrollar durante esta materia. Y entonces así podemos entender que el planteamiento de políticas públicas pues es una necesidad, es absolutamente necesario tener claro el derrotero sobre el cual se deben desarrollar muchas actividades, en este caso el turismo, pero es claro que la voluntad política y la gestión de recursos son elementos absolutamente esenciales. Y sin esos, pues no vamos a poder tener la posibilidad de la implementación, aplicación y evaluación de políticas públicas que pueden estar perfectamente diseñadas, pero sin esas dos condiciones, pues son prácticamente nulas. Y yo tengo un término para eso que es como un saludo a la bandera. En la medida que no se tenga el elemento complementario para la aplicación de las políticas públicas. Y la otra parte que es importante es el conocimiento. El conocimiento, me refiero a esos actores que se hagan partícipes del proceso de consolidación y construcción de la política pública. Entonces creo que, digamos que de manera también de cierre, podemos concluir que la política pública de turismo de Guamalmeta, claramente desde el punto de vista teórico y de concepción, representa de alguna manera la necesidad de un instrumento orientador claramente diseñado para el municipio. Sin embargo, en tanto la voluntad política de turno y la gestión suficiente de recursos no esté dada, pues probablemente va a tener una aplicabilidad que se refleje en resultados en el corto, mediano o largo plazo en el municipio. Y así sucede con otros municipios, como lo expresa nuestro concejal del municipio de Vistahermosa. Entonces, creo que es un punto bien interesante. La discusión queda abierta para nosotros como estudiantes, como futuros administradores públicos, y agradecemos, aprovecho, para la gestión que el docente doctor Abdón ha hecho en generarnos este conocimiento, en generarnos esta espinita pues sobre el tema de la gestión de políticas públicas y en habernos permitido conocer de primera mano cómo se inicia el proceso de gestión de ellas en el Congreso de la República y a partir de ello en los municipios. Y la importancia de nuestra labor como administradores públicos a este respecto. Creo que cerramos aquí el tema y agradecemos mucho la atención. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, creo que podemos cerrar. Muchas gracias.